Lo dijo en la primera hora. Recibimos a Gabriela Guerrero, politóloga que está acá con nosotros. A ella, probablemente los seguidores del mundo digital la ubicarán porque ella tiene este esfuerzo de comunicación política que se llama La Politeca. Hola Gabriela, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto. Hola, buenos días, muchísimas gracias a ambos por el espacio, un gusto el poderles acompañar. Gracias. Leamos lo que nos ha dejado la campaña el día de hoy. Esta campaña se cerró. Yo ayer hice un comentario, le pedí a la audiencia cómo describen la campaña. Entonces alguna gente me dijo aburrida, cansona, insoportable, aguada, turra, o sea, montón de calificativos. Yo no leí un solo mensaje de gente que le haya gustado la campaña, pero por supuesto, más allá de los apoyos que tendrán a determinadas orientaciones políticas. Pero en su conjunto, esta campaña fue así, aguada, turra, cansona, nada creativa. ¿Cómo le evaluó usted, Gabriela? Yo creo que ya ni siquiera se hizo mucho esfuerzo en campaña. Para mí fue una de las peores campañas que hemos tenido a nivel tanto territorial, que yo vi muy poca campaña territorial. O sea, los únicos carteles que yo veía era probablemente de Revolución Ciudadana. Tuve la oportunidad de salir justo a provincias de estas, de estas campañas y era lo mismo. No es solo aquí en Pichincha, se va hacia el resto del Ecuador. Y más bien las campañas digitales no nos dieron nada nuevo, nada que no hayamos visto ya pues en ocasiones anteriores. Y yo creo que esto va también porque tanto las personas como los candidatos están cansados de hacer campañas. Hemos tenido demasiadas campañas electorales recientes, 2021, 2023, 2 veces entre campañas seccionales y muertes cruzadas. O sea, creo que tanto el candidato, que sí ha venido siendo repetitivo, como el elector está cansado y más bien estamos saturados del tema de campañas. Entonces creo que esto también ha hecho que no haya mucha creatividad y más o menos las posiciones también ya se veían venir. Entonces creo que otros candidatos no han hecho el suficiente esfuerzo para ver ese nicho y tal vez ahí ganar votos, ¿no? ¿Cómo han evaluado esto de la campaña territorial? Dice usted, Gabriela, que han visto muy poca. ¿Era necesario o digamos, sigue siendo significativa la campaña territorial para las votaciones? Es una excelente pregunta porque creo que los candidatos no lo entienden. Les voy a contar una anécdota súper pequeñita. Cuando estuvimos en la campaña de Guillermo Lasso, me acuerdo de haber conversado con algunos colegas y hacían un branding terrible para el presidente Guillermo Lasso. Y a varias personas que hicieron branding anteriormente les preguntaron por quiénes votaron y la respuesta fue Isidro Romero. Después de haberles dado, o sea, el pin, casi que los zapatos rojos de Guillermo, y la respuesta era, ¿pero por qué votaron por Isidro? Decían, Isidro es la única persona que vino a darnos la mano. Entonces, sigue siendo un tema que, como aquí en el Ecuador somos muy personalistas, queremos tener al candidato al frente. Por eso le ha ido tan bien a Daniel Noboa con el tema de los cartones. Todos se lo quieren llevar a la casa, todos quieren tener al presidente al lado, todos le quieren abrazar al presidente y eso funciona mucho aquí. Porque sí somos un país muy personalista. Estamos acostumbrados a tener a este Mesías Salvador que venga justamente a darnos esta esperanza y resulta muy bien esa campaña territorial. Entonces, si es que creemos que pasarlo a la virtualidad nos va a ir mejor, eso es mentira. Gabriela, usted también decía, las campañas digitales no han ofrecido nada nuevo, pero ¿qué ha ocurrido con la inteligencia artificial? Que sí ha sido muy nuevo, digamos, en términos de que se ha utilizado muchísimo, pero también se ha utilizado, digamos, mejor, si así se quiere, diciendo mejor a que hay más producción, digamos, de la inteligencia artificial, no mejor en otros términos, evidentemente, Gabriela. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta maravillosa para quien la sabe utilizar porque no te va a dar nunca las respuestas. Yo creo que si es que el nivel del debate es tan malo entre los candidatos, me queda mucho la duda si sepan inclusive utilizar la inteligencia artificial. Es una herramienta, como digo, que se está introduciendo en todos los espacios. Los abogados, los que lo sabemos utilizar bien, también somos felices porque nos ayuda, sobre todo, a simplificar nuestras investigaciones jurídicas. Yo creo que es algo que no podemos frenar, que va a ser parte del Estado y ojalá lo sea, sobre todo para agilizar procesos que hoy en día son burocráticos. Pero como menciono, no sé si es que hoy en día los candidatos que la están sobre todo proponiendo más estén seguros de cómo utilizarla. Entonces, no me parece algo malo, pero me parece que ahorita no es funcional para las personas que la están abanderando y esto ha resultado que en el postdebate termine siendo uno de los memes más importantes. Hay un reporte de la AFP que dice que se utilizó la campaña, digamos, la inteligencia artificial en la campaña esta del, no sé cómo la denominan, del lado B, del lado oscuro. Es decir, que inteligencia artificial se ha usado para, digamos, incluso desinformar, ¿no?
Pero se ha utilizado de ambos lados, creo yo. O sea, si es que ustedes se meten a redes sociales Sí, y de ven lado, la lado. cantidad de boots que hay Hay de un ambos montón. lados. Entonces, que se usa, se está usando. Esta campaña ha sido sucia. No sé si es que sucia, pero creo que se han utilizado los mismos elementos. Es decir, si es que del un lado se está utilizando algo, del otro también. Entonces ya no sé qué tan sucia puede ser, porque se están utilizando las mismas reglas del juego en los dos espacios. Pero esas reglas del juego son legítimas bajo el concepto de que el fin justifica los medios. Yo creo que ningún fin justifica los medios. Yo también, yo creo eso. Yo discrepo con ese fin maquiavélico, ¿no? La respuesta ahí es que, de nuevo, estamos tan cansados de la inestabilidad que hay en este país, que yo creo que el ciudadano está llegando al punto de lo que le ha pasado en otros espacios, como por ejemplo El Salvador, que es haga lo que tenga que hacer. Si quiere poner mano dura y está viendo que en 8 meses esto no funciona y usted lo puede resolver en 3 meses, hágalo. Entonces ya en sí tenemos una crisis de institucionalidad, hoy en día tenemos una crisis democrática porque el ciudadano está cansado de que no se haga algo. Y eso nos lleva hacia los gobiernos autoritarios, del un lado y del otro lado. Entonces, finalmente yo creo que no importa quién sea el que nos termine gobernando, vamos a llegar y nos vamos a empujar hacia un gobierno del autoritarismo, porque hemos visto que las reglas del juego, tal cual están en nuestra Constitución, no funciona. ¿Y qué está haciendo esto? Que hoy en día los candidatos estén pensando en una constituyente, porque la Constitución de ahorita ya no les funciona. Ya voy a preguntar lo de la constituyente, pero antes, usted decía hace minutos un elemento y mencionaba el tema del cartón y mencionaba el antecedente Isidro Romero porque él vino a darnos la mano. Yo le pregunto a usted, ¿todavía funciona esto de los recorridos, la campaña puerta a puerta, el candidato que llega al mercado, que llega al barrio, que saluda con la gente, que tal vez ingresa al domicilio de una familia humilde a desayunar? ¿Eso funciona aún? Funciona siempre y cuando el personaje encaje. Es decir, el votante no es tonto y el joven tampoco, porque es lo mismo que están vendiéndonos en las redes sociales. Si es que el candidato es el candidato que le encaja, muy probablemente un candidato que sea mucho más carismático. Eso es lo que hizo Jorge Yunda aquí en la alcaldía de Quito. ¿Por qué Jorge Yunda termina teniendo 2 puntos más que en las elecciones anteriores, teniendo un grillete electrónico en la pierna? Y es porque a él le queda el personaje de ser carismático, de hacer videos graciosos. Si es que ustedes ven su campaña, inclusive hizo contenido de valor en su campaña. Y el quiteño votó por Jorge Yunda. O sea, terminó a diferencia de unos 3 puntos con Pavel Muñoz, con las justas. Entonces, si es que encaja con el personaje, por supuesto que sigue funcionando. Pero si es que el personaje es un personaje al que yo no le creo, el votante no te va a Usted ha creer. mencionado también el tema del contenido de valor. ¿Qué se entiende por contenido de valor? Porque ¿sabe qué? Resulta que ahora mucha gente dice, hay que estar en TikTok, hay que hacer reels de Instagram, para poder tener presencia a los jóvenes. Y hacen cualquier cosa. Entonces uno se encuentra con unas ridiculeces y si uno revisa esta campaña, como la campaña anterior, uno se encuentra con unas ridiculeces. Pero hay gente que dice, no, hay que estar en las redes. ¿Qué es contenido de valor y cómo diferenciamos de esto que a mí me parece una ridiculez? Capaz que habrá gente que le parezca que es una buena idea y que fue fantástico, pero no termina, digamos, encajando esto. ¿Qué es contenido de valor? Perdón, si ese contenido de valor lo encontramos en esta campaña. Me arriesgo a decir que muy poco, yo he visto muy poco contenido de valor, la mayor parte del tiempo he visto esta línea que se pasa entre tratar de hacer una tendencia y volverse ridículo en las redes, ¿no? Porque el candidato sigue pensando que mientras más visualizaciones termina teniendo un video, más oportunidad tiene de tener un like. Tal vez tiene más oportunidad de ser compartido por obvias razones, porque el algoritmo le permite eso, pero seguimos sin trasladar ese número de visualizaciones a un like. Dícese voto. Eso es lo que no entiende el candidato. El contenido de valor termina siendo que el candidato me pueda transmitir alguna propuesta. Yo creo que eso no se está haciendo porque se siguen cogiendo de que si es que yo propongo algo en un plan de gobierno y luego me hacen un juicio político, eso es lo que van a utilizar luego para llevarme al juicio político. Entonces, ningún candidato propone nada y ningún candidato se va a arriesgar a que en las redes sociales quede ese fragmento de esto fue lo que yo oferté en campaña. Pero al electorado, ¿cómo, digamos, le importa también este contenido de propuestas, etcétera? Y le pregunto esto porque hay muchos analistas políticos incluso analistas políticos, no solo, digamos, desde el partido, sino analistas políticos dicen, no, es que lo que le importa es el entretenimiento, lo que tienen que dar las redes sociales es el entretenimiento y no más. ¿Cómo ve el electorado? ¿Cómo se traduce eso en votos?
yo ahí les pregunto a mis colegas que también son comunicadores políticos dónde se graduaron, porque parte de las cosas que te enseñan es que sí, las redes sociales son un espacio donde tú tienes la posibilidad de llegar a muchas personas y las redes sociales están creadas para divertir. Pero si es que yo soy un político, tengo que tener al menos digamos, un momento donde yo pueda verme formal, porque el electorado cree en mí porque yo tengo la habilidad de resolver esos problemas políticos. Entonces, de nuevo, ahí el contenido de valor sí juega muy a favor, porque tiene que saber discernir entre un contenido fácil de digerir, que llame la atención, pero al mismo tiempo, como digo, tiene que haber algo de propuesta. Si es que no está equilibrado, si es que no tiene esas dos cosas, el electorado pierde atención y pierde confianza. Si es que yo me paso solamente esta parte de ser ridículo, más aún, pierde la confianza el electorado en mí. Repito, el electorado no es tonto. Quiero volver al tema del territorio. Había mucha justificación, digamos, de los candidatos de decir, yo no salgo a territorio por el tema de la inseguridad. La gente no viene donde yo estoy por la inseguridad, porque evidentemente tuvimos ya en 2023 un asesinato de un candidato. Entonces, realmente se justifica. La gente no ha asistido o no ha querido asistir a caravanas por la inseguridad de la que puedan ser objeto o víctimas. Por favor, Gabriela. Muy probablemente en ciertos lugares del Ecuador sí, donde tal vez la situación sigue siendo más crítica, donde tenemos, no sé, problemas más arraigados, qué sé yo, el tema de la minería ilegal, por ejemplo, en sectores es muy delicado. Pero como mencionaba al inicio, yo creo que tiene más que ver con el hartazgo de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía hoy en día, inclusive ahora que se está viendo la posibilidad, si es que hay una o dos vueltas, muchos ciudadanos las cosas que te dicen es, ojalá sea una, pero solamente porque yo ya no quiero ir de nuevo a votar en abril. Entonces, las personas también están desconectadas con la política en el sentido de, otra vez campañas, una vez más, ya ni siquiera quiero salir. Muchas personas también tienen este voto vergonzoso, que lo llamamos a breves rasgos, ¿no es cierto? Yo te digo que voy a votar por A, termino votando por B, simplemente porque ya no quiero ni siquiera discutir si es que mi familia tiene otra ideología política o mis amigos tienen otra ideología política. Entonces hemos llegado al punto del hartazgo y de nuevo al que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer, pero que se resuelva la situación del país. No más inestabilidad. A ese punto hemos llegado. O sea, en este momento es, por favor, que se quede la persona que tenga que estar y que esta inestabilidad pare. Acá, hablando del territorio, ¿no? Arturo Ruiz dice, hay que saber hacer territorio. Las caseras en los mercados son unas bandidas, dice. A todos les dicen guapo, mi bello. Lo que es un sinsentido, evidentemente, son las caravanas, estas caravanas que ahora colapsan el tráfico y la gente se enoja, ¿no? Creo que ahí sí hay una diferencia con el pasado. O sea, mantener el territorio, pero ya no tanto las caravanas. Ya no tanto las caravanas, porque creo que ya en este punto no queremos verle al señor ahí subido. Como digo, ha cambiado esta imagen también del mesianismo. Y más bien lo que quiere el ciudadano sí es poder ser escuchado. Creo que le ha pasado tanto al ciudadano, hemos tenido tantas crisis desde el 2019 que el ciudadano quiere ser escuchado. Entonces, ¿qué te funciona mejor? Un uno a uno, el sentarte, el verle ahí, el poder hacer preguntas, más allá de que pase el señor saludando, ¿no? Entonces, te funciona mucho mejor la comunicación directa con el ciudadano en este momento. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los candidatos asambleístas? Justo conversábamos esta semana con algunos y ellos nos decían, la ciudadanía nos pide cosas que nosotros desde el legislativo no podemos hacer. Entonces, hay incluso esta confusión, ¿verdad? De que por querer responder o solventar sus necesidades, buscan a los candidatos para pedirles cosas que, nos decía una candidata asambleísta, les piden o sea, nos pedían que les resolvamos el tema del alcantarillado. Entonces, ¿cómo también entender eso? ¿Cómo incluso solventarlo en la campaña, sobre todo de candidatos a la Asamblea Nacional? De nuevo, ahí se nota que el ciudadano quiere ser escuchado y yo ahí hago también un fuerte llamado a quienes son nuestros funcionarios porque nos estamos dando cuenta que ser el concejal o el alcalde que se queda detrás de su escritorio no funciona, que necesitamos salir a escuchar a las personas, que desde ahí se tienen que construir las políticas públicas, que ya no funciona hacerlas desde arriba hacia abajo. Entonces, de nuevo, la ciudadanía ha pasado demasiadas crisis en este país. El candidato que gane va a ser el que más conexión termine teniendo con el ciudadano, porque el ciudadano no sabe qué hacer, necesita un liderazgo. Por eso ya no te funcionan esas campañas, por eso el ciudadano te pide cosas que no son parte de tus atribuciones y sobre todo porque miren ustedes que el ciudadano común y corriente está tan harto de la política que no sabe cuáles son las funciones reales que tiene una autoridad. Si uno hace una comparación
siempre, digamos, pueden ser odiosas, pero a ratos necesarias. Campaña presidencial de 2021, campaña presidencial anticipada 2023, campaña presidencial 2025. ¿Tenemos similitudes y diferencias en estas tres campañas que acabo de mencionar, Gabriela? Sí, sobre todo porque en la de 2021 nos dimos cuenta de la fuerza de las redes sociales. Ahí estaba Javier Herbas siendo el pionero. Es la creo yo. primera vez que las redes sociales irrumpen con fuerza en una campaña electoral. Sí, porque acabábamos de salir de pandemia, teníamos todos los celulares en la mano, habíamos vivido la digitalidad y ahí Javier Herbas fue inteligente con su equipo de trabajo en promocionarse. Llegó, me parece que un 13, 14%. Y Yacu Pérez también, ¿no? Que se posiciona a través de redes sociales. Así es, y los candidatos dicen, wow, entonces esto funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 2023, cuando empezamos sobre todo el tema de las seccionales y luego llegamos a estas elecciones anticipadas, todo el mundo se dio cuenta que era fácil de llegar a espacios donde no podía llegar, tal vez desde la territorialidad, y tal vez si es que ya llegabas a la territorialidad, ya te conocían, porque ya te vieron en algún momento en redes sociales. ¿Qué es lo que hicieron mal? Que todo el mundo se trató de sumar a esas tendencias y perdieron la esencia del personaje, una vez más. Entonces veíamos candidatos que para ti, no sé, eran muy formales y que debieron tal vez seguir un poco esa línea, pues haciendo cosas que tú como elector te preguntabas, ¿será que queremos que este sea nuestro alcalde? Y a mí me quedaba la duda de ciertos personajes que han estado en la política ya mucho tiempo, ¿no? Un par de cositas finales. La académica Grace Merino está en sintonía y dice: hay una característica de campaña digital sucia en cuanto a las candidaturas de mujeres. Dice, por ejemplo, a Cristina Reyes le dijeron, si no pudiste sostener un matrimonio, vas a poder sostener a un país. O a Elisa González le dijeron, títere de Correa o moza de Correa. Esto en Instagram. De hecho, hay un estudio de participación ciudadana que habla sobre 200 y pico de casos de ataques a mujeres durante esta campaña a nivel digital. ¿Cuál es su opinión sobre este comentario que hace Grace? Yo estoy de acuerdo en que la política sigue siendo un espacio difícil para las mujeres, porque ha sido además un espacio muy tomado por los hombres a lo largo de los años, porque históricamente ha sido así. Entonces siempre va a ser mucho más complicado el llegar a estos espacios, pero al mismo tiempo, y aquí sin desprestigiar a mis colegas mujeres, no es que tengamos tampoco los mejores representantes y tampoco tenemos los mejores representantes hombres. Entonces yo creo que ahí el problema, más allá si es que es hombre o si es que es mujer, es que no llegamos a tener la calidad de candidatos que quisiéramos. Y obviamente el nivel de desprestigio no va a ser en términos de argumentos ideológicos, va a ser en lo más banal. Entonces, por un lado, no tenemos el candidato que quisiéramos, por el otro lado, la ciudadanía no sabe cómo debatir. Gabriela, ¿qué es lo que ocurriría luego, digamos, con estas emociones que tiene ahorita mismo el votante? Alguien nos decía, un analista también nos decía, las votaciones deberían ser esperanzas porque la gente cree en un cambio, entonces debería ir a votar por ese cambio. Pero ¿qué pasa después? Es decir, si ya voy con una emoción que no es tampoco muy hacia arriba, si no me cumple el candidato por el que yo aposté, ¿habría tal vez, digamos, una reacción de parte del votante después, gane quien gane, digamos, y su candidato no le responda a sus necesidades? Sí, yo creo que cuando alguien gana una elección siempre entramos a este periodo de luna de miel, que son los 3 meses donde esperamos ver resultados, pero también esperamos ver resultados rápidos y eso en un país como el Ecuador no va a pasar. En un año imposible resolver una crisis que viene arrastrándose, ya digo, desde hace más de 8 años. Y y ahí el electorado también lo que hace es ser crítico, ¿no? O sea, pasan esos 3 meses, vemos cómo las tendencias de apoyo a, no sé, a quien llegue a ser presidente también van decreciendo. Y esto tendrá mucho que ver si es que el ciudadano se organiza. La cosa es que hoy en día no necesariamente estamos organizados como ciudadanos. Vuelvo a repetir que el tema del hartazgo yo sí creo que va a dar una oportunidad a que alguien, sea quien sea que gane, trate de hacer ahí una planificación a nivel país. Y sí nos hemos quedado mucho los ciudadanos en que nuestro control social termina siendo a través de la digitalidad. Ya no es como antes, donde si es que alguien no estaba de acuerdo, se organizaba y salía. Hoy en día pones un tuit y crees que mientras más alcance tienes, ya estás. Entonces, yo también ahí les invito a que por lo menos, no sé, tengan un poco de historia política ecuatoriana para saber qué es lo que ha pasado antes. Con esto no llamarles a las calles, pero... Correcto. Y lo ultimísimo, le envío un abrazo a Néstor Aguilera. Dice, su invitada habla de autoritarismos y cómo una población termina aceptando eso en procura de soluciones a sus problemas. Pero no se habla de líneas rojas. Y pregunta, ¿cuán peligrosos son esos gobiernos autoritarios
o arbitrarios para una democracia, Gabriela? Son súper peligrosos porque ahorita estaríamos de acuerdo en que, por ejemplo, se hagan violaciones constitucionales, que se hagan procesos acelerados, que se tomen decisiones que nos ayuden a resolver problemas, pero sí les hago la invitación porque esto ya nos ha pasado un montón de veces en el país, no es que les estoy diciendo ahorita, les estoy diciendo esto es cíclico, hemos vivido de caudillos en caudillos, nuestra historia política es así. Y esto mismo, les digo, nos hace que cuando algo ya no funciona, pongamos nuestro propio sello constitucional. Entonces, ahorita nos funciona, pero por supuesto, más adelante, esto pues ya nos va a llevar a esa línea roja de hasta cuándo va a ser posible que, por ejemplo, podamos tener cierta intervención militar en ciertas zonas, hasta cuándo vamos a permitir, ¿no es cierto?, que ciertos estados de excepción nos hagan, por ejemplo, privarnos de ciertos derechos constitucionales. Y sí, esto nos hace que en América Latina, no solo en el Ecuador, tendamos a este tipo de gobiernos que luego es muy difícil también salir de ellos. Sí les hago la invitación de nuevo a que para mí, por ejemplo, un proceso de constituyente es lo más peligroso que podemos hacer siempre, porque estamos manipulando las reglas del juego ecuatoriano, donde o terminan de ser mejores o termina muy mal. Y aquí en el Ecuador muy probablemente termina muy mal. Correcto, Gabriela. Gracias por el tiempo y por los aportes. Gracias, muy gentil. Gabriela. Gracias, Miguel. A Gabriela Guerrero, politóloga, hablando justamente una valoración de lo que nos han dejado estos 32 días de campaña electoral que se terminaron y claro, ha comenzado esto que pomposamente le llaman, y lo pongo entre comillas, el silencio electoral, porque está claro que eso se aplica para, digamos, no hacer actividades proselitistas en las calles o el pautaje en medios de comunicación, pero a nivel digital la cosa es completamente diferente. Gracias a nuestra invitada. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.